Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Les cuento que hoy les traigo un tema que tiene que ver con la globalización. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. A través de Un año en Provenza de Peter Maille, imaginamos la vida en el campo del suroeste de Francia. Al digerir 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, nos encontramos desenredando una alegoría de la historia y las realidades sociales de América Latina. La serie de Harry Potter de J.K. Rowling evoca un mundo mágico, pero entre líneas podemos vislumbrar la confianza, la excentricidad y el humor inexpresivo británico. La palabra escrita nos proporciona un medio para conocer países extranjeros. Como trovadores que evocan visiones de mundos desconocidos, los escritores representan escenas extrañas en todo su sensual esplendor y recuperan historias no contadas de las arenas del tiempo. En los últimos años, Taiwán se ha convertido en un destino popular para que los turistas literarios lo visiten en su imaginación. Y es así que Shangna Yanriang es una escritora estadounidense de ascendencia taiwanesa. Su aclamada novela en inglés Green Island, basada en el incidente del 28 de febrero de 1947, cuenta cómo los sobrevivientes de las protestas reprimidas violentamente lidiaron con su trauma durante las décadas siguientes bajo la ley marcial. Al revisar este periodo catastrófico de la historia, Ryan ilumina la persistente búsqueda de libertad y democracia de Taiwán desde la era colonial japonesa. Green Island fue seleccionada para el programa One World de un libro de la Casa Aleatoria del Pingüino. Ghost Town, el escritor taiwanés residente de Alemania Kevin Chen, está ambientada en Yongjing, condado de Changhua, donde creció Chen. Adoptando múltiples voces narrativas, explora las minucias de los traumas familiares, los secretos de los pueblos pequeños y las ataduras de la época. El estilo narrativo de Chen resuma idiosincrasia en todo momento y es difícil de reproducir en la traducción. El traductor canadiense Darryl Strick, que también tradujo El hombre de los ojos compuestos y La bicicleta robada de Min Yi, ha conservado el sabor auténticamente taiwanés del texto de Chen, forjando un lenguaje literario lleno de agradables sorpresas. El agente literario taiwanés Gray Tan presentó Ghost Town a los administradores de derechos internacionales comparándolo con la serie de televisión Twin Peaks de Mark Frost y David Lynch. El libro atrajo inmediatamente la atención mundial. Los derechos en inglés mundial se vendieron durante la pandemia de COVID-19, seguidos de otros 11 idiomas. La novela de Chen, que llegó con éxito Taiwán al resto del mundo, fue elegida por los editores del New York Times en enero de 2023 y fue reseñada en Le Monde en septiembre del 2023. Por otro lado, Shangna Yanriang, de madre taiwanesa y padre estadounidense, pisó Taiwán por primera vez cuando tenía 20 años, en el Museo Conmemorativo Nacional 228 de Taipei. Se topó con una exposición dedicada a George H. Kerr, un historiador y diplomático estadounidense, conocido por su Formosa traicionada. La exposición trataba precisamente sobre el incidente del 28 de febrero. Nacida en 1976, Ryan no fue testigo de los trágicos acontecimientos que se desarrollaron en el Taiwán de la posguerra. Ella nos dice: cuando me enteré por primera vez del incidente del 28 de febrero de 1999, quedé muy impactada. En ese momento pensó que si ella, una estadounidense taiwanesa, no tenía idea del incidente, era poco probable que otros extranjeros tampoco lo supieran.
Al sentir que se trataba de una historia importante para compartir, decidió plasmarla por escrito. La protagonista de Ryan en Green Island es una mujer nacida el día que estalla el incidente del 28 de febrero. Lo que ocurre seguirá siendo durante mucho tiempo un tabú en la sociedad taiwanesa e inflige heridas profundamente arraigadas en la familia del protagonista. Su padre desaparece durante 10 años. Cuando regresa mentalmente dañado, la familia tampoco es la misma. Mantenidos bajo vigilancia constante, ¿cómo se las arreglan? La protagonista finalmente emigra a Estados Unidos, pero incluso allí, su marido taiwanés se dedica al movimiento político que desafía el gobierno unipartidista del Kuomintang. La historia parece repetirse. ¿Cómo actuará ella misma esta vez? Por otro lado, Ghost Town de Kevin Chen cuenta la historia de una gran familia en la zona rural de Yongjing, en Changhua. Entrelaza 9 voces diferentes que se turnan para revelar los secretos de la familia. La novela comienza con el hijo menor de la familia que regresa a Taiwán después de cumplir una condena en Alemania por homicidio involuntario. Lo que le espera es una maraña de conflictos familiares y persecuciones relacionadas con el género, agravadas por los chismes rurales, la corrupción local y la pasión homosexual. La historia traza las corrientes subyacentes de la transición económica de Taiwán de la agricultura al capitalismo y su trayectoria política desde el terror blanco hasta el levantamiento de la ley marcial y más allá. Chen sabe cómo atraer y burlarse de sus lectores. Sus narrativas están plagadas de misterios que destilan magia, absurdo, suspenso, crueldad y vergüenza, avivando constantemente nuestra curiosidad hasta que finalmente todos los hilos de la trama se unen. El New York Times compara a Ghost Town con una maleta repleta hasta el punto de estallar y elogia la destreza con que Chen maneja la naturaleza desordenada de la vida. Y estamos de regreso y les cuento que Chen recurre a un rico lenguaje que alterna entre el sarcasmo, la alegría, la exageración y la tristeza, presentando vívidos relatos del Festival de los Fantasmas cuando masas de papel de incienso giran en el aire caliente y de la ridícula inclinación de la pequeña ciudad por la pomposidad. Strippers, videos porno gay, un cine al aire libre en un templo local y sacerdotes taoístas realizando rituales llegan a escena en un mundo que traspasa los límites de nuestra imaginación. La historia rebosa de una espesa mezcla de extravagancia descriptiva. Las imágenes de palabras de Chen brindan a los lectores taiwaneses una reconfortante sensación de déjà vu y alientan a los lectores extranjeros a profundizar en la cultura taiwanesa. Al leer Isla Verde o Green Island, nos sentimos abrumados por las olas de calor sofocante características de la isla tropical. Ryan, que vive en Hawái, dice que si bien allí hace bastante calor y humedad, no puede olvidar el calor abrasador que la envolvió cuando visitó Taiwán por primera vez. La experiencia la impulsó a explorar las conexiones entre lo físico y la psicología. En Green Island, el clima bochornoso se suma al aire opresivo de la prisión, y Ryan explica que incluir esos detalles sensoriales ayuda a subrayar ese sentimiento en el lector. Al dar sus impresiones de Taiwán, Ryan nos dice que su madre era de Taichung y que les sorprendía cómo la historia parecía superponerse en las ciudades taiwanesas. Eso era algo que nunca intuyó en su California natal. Era como si se pudieran ver múltiples marcos temporales coexistiendo. Desde su concepción hasta su finalización, Green Island fue un trabajo de amor que duró 14 años. Para este proyecto, Ryan aprendió chino, consultó literatura académica, vio películas antiguas y entrevistó a familiares de las víctimas. También accedió a fotografías históricas para recopilar detalles visuales ausentes en los registros verbales existentes. La meticulosa investigación de Ryan ha dotado a su novela de una textura fabulosa
asombrosamente rica, mostrando a los lectores las carreteras y caminos de la historia de Taiwán. Y es así que nos preguntamos cómo una novela sobre el incidente del 28 de febrero en Taiwán puede atraer tanta atención en Estados Unidos. Ryan, que enseña escritura creativa en una universidad, dice: muchos países tienen historias difíciles y he escuchado de lectores que ven la historia de su propio país reflejada en la historia. Muchos estadounidenses taiwaneses de primera generación han comprado el libro para sus hijos, usándolo como vehículo para discutir el pasado y el presente de Taiwán como la generación más joven en inglés. Mientras escribía, Ryan se imaginó dirigiéndose a varios tipos de lectores, incluidos aquellos que no sabían mucho sobre Taiwán. Esperaba inculcarles un sentido de familiaridad que podría generar preocupación por la posición del Taiwán contemporáneo. También deseaba honrar a las personas que habían soportado los acontecimientos del libro. Este fue un gesto que les permitió ver sus historias impresas, saber que sus experiencias son recordadas y respetadas. Por su parte, Kevin Chen recuerda vívidamente la experiencia de conocer lectores en Vietnam. Al visitar Hanoi para promocionar Ghost Town, se sorprendió al saber que se había convertido en uno de los bestsellers del año de la editorial. Un gran número de admiradores, la mayoría jóvenes, acudieron a su charla. Chen nunca había sido recibido con tanto entusiasmo en otros países. En Japón, Chen encontró que los lectores eran más reservados. Sin embargo, una pareja de ancianos lo contactó en privado y le mencionó su deseo de ver los sitios que aparecen en Ghost Town. Finalmente llegaron a Yongjing y visitaron lugares como la piscina abandonada descrita en el libro, así como la plaza del templo donde se proyectaban películas. Estas interacciones con los lectores dan testimonio de la capacidad de la literatura para facilitar conexiones entre diferentes países y lugares. A la protagonista de Green Island se la conoce simplemente como ella. Para Ryan, dejarla sin nombre le pareció intuitivamente correcto, ya que podría ser una mujer común que había experimentado eventos importantes de la historia de Taiwán y encajaba en el perfil sociológico de un determinado grupo demográfico. Ella es a la vez específica y universal. Ryan dice que si bien su libro es oscuro en última instancia, transmite esperanza. Durante las últimas 2 décadas ha visto cómo se discute la sórdida parte más vulnerable de la historia de Taiwán desde múltiples perspectivas. Cada vez más libros han sacudido los esqueletos del armario nacional y recuerdos no expresados anteriormente se han preservado en palabras. Mientras al gobierno se enfrenta al pasado desagradable, Ryan cree que la trayectoria de Taiwán atestigua las famosas palabras de Martin Luther King: el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Sin tener miedo de reconocer su propia identidad queer, Chen nos dice: la literatura LGBT constituye de hecho un paisaje literario muy especial en Taiwán. Chen se familiarizó con las obras de Pai Shen-yong y con Notas de un cocodrilo y Últimas palabras de Montmartre de Qiu Miaojin cuando era joven. En la década de 1990, después de mudarse a Taipei para asistir a la universidad, estuvo expuesto a una gran cantidad de discursos de género en el mundo académico. En la misma década, The Wedding Banquet de Ang Lee ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín. Y en 1994, Notes of a Desolate Man de Zhu Tianwen se llevó el primer premio literario del $1.000.000 de China Times. Ambos son famosos por explorar la homosexualidad masculina. Fue el levantamiento de la ley marcial en 1987 lo que permitió que tales obras ganaran aceptación pública en Taiwán. En 2019, Taiwán se convirtió en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero Chen dice que todavía nos queda un largo camino por recorrer antes de lograr plenamente la igualdad de género. Mientras haya margen de mejora, habrá oportunidades para una mayor intervención literaria y creatividad. Las palabras de Chen en su página de Facebook no podrían ser más apropiadas. Las historias de esta isla, porque son libres y exuberantes, son historias que pertenecen al mundo.